Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio que de nada sirven las reformas si van teñidas con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Según los relatos, un subsargento de la extinta Guardia Nacional, cuya identidad sigue siendo un misterio. Testigos lo describieron como un hombre entre 25 y 27 años, alto, delgado y barbado, y quien recibió 1,000 colones por el encargo. Solo necesitaban un vehículo que fue entregado a las 5 de la tarde en el estacionamiento de un hotel cercano. Se trataba de un Volkswagen Passat rojo. El francotirador se sube en el asiento trasero y lleva un fusil con mira telescópica de alta precisión, calibre 22. Minutos después, 2 vehículos llegan al lugar y el Passat entra al parqueo del hospital justo frente a la capilla. El tirador sale del vehículo y pide al chofer que mantenga el motor encendido y que simule que está reparándolo. No pasó mucho tiempo para que el asesino calculara la posición desde la que iba a disparar frente a la entrada principal de la capilla. Adentro de la capilla, Monseñor Romero había finalizado la homilía y se disponía a hacer el ofertorio cuando un retumbo violento estremeció el lugar. Era el disparo certero que iba directo al corazón de Monseñor. Se cumplen 35 años de la trágica muerte del sacerdote Stanley Ruther en Guatemala. Ahora está a solo pasos para que el Vaticano lo convierta en un santo. En 1981, el padre Stanley Ruther regresaba a Guatemala, el país que hacía 13 años atrás lo había recibido como misionero. Después de varias amenazas de muerte, el 28 de julio de ese año, durante la guerra civil en Guatemala, Ruther fue asesinado por un escuadrón de la muerte. Otros 9 sacerdotes de diferentes países también enfrentaron la misma suerte. Había decidido que quería estar allá con su gente hasta de cualquier dificultad, porque era su propio pastor. Desde la fecha de su muerte, cada 5 años, un grupo de sacerdotes y seguidores, incluyendo a su primo, también reverendo Don Wolf, emprenden este viaje. De lo interesante, de lo más importante para nosotros es encontrar su espíritu que todavía vive en Guatemala. La misión de Ruther ha inspirado a nuevas generaciones. Yo escucho acerca de su historia y cómo dio su vida por su pueblo y por la fe católica en Guatemala, y cómo no tuvo miedo de hacerlo, sino que se entregó a sí mismo como lo hizo Cristo. Reconocido como un mártir, es en proceso de convertirse en un beato y finalmente sería canonizado, convirtiéndolo como el primer sacerdote de Estados Unidos
en alcanzar este honor. Rutter está sepultado en Okarche, Oklahoma, pero su corazón está en una capilla en Guatemala. A pesar de que ha pasado el tiempo, su legado continúa, inclusive aún más fuerte ahora que antes, porque está pasando de generación en generación. Esta es toda la información que les tengo por mi parte. Soy Yomara López para Telemundo, Acción Oklahoma. El despojo de tierras y la obligación de trabajar para los nuevos finqueros provocó el rechazo de los campesinos indígenas que se sublevaron en distintos puntos del país. Ante ello, Justo Rufino actuó como habían actuado algunos españoles antes y como aprenderían mucho de sus correligionarios futuros, con represión y violencia contra los pueblos indígenas. Los integrantes de varias municipalidades indígenas en el noroccidente del país fueron fusilados públicamente con el fin de atemorizar a las personas y obligarlas a cumplir con el trabajo forzoso. Guatemala era ya una dictadura y a quien se atreviera a contradecir a Barrios le iba mal. Tal fue el caso del sacerdote español Miguel Pagés, que era el cura de San Pedro Jocopilas en Quiché, quien en una oportunidad fue citado por el mandatario que ya había sido informado de que él promovía supuestamente la rebelión de los indígenas. Debido a que el cura no adoptó una posición sumisa, sino de reclamo, el mismo Barrios se lanzó sobre él a latigazos. El cura reaccionó y le llamó cobarde, asesino, ante lo que acudieron varios de los guardias del dictador y lo atacaron a machetazos. Ya moribundo, Barrios bailó sobre su cuerpo y consideró atenuadas las protestas, como nos lo cuenta el reconocido periodista nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Zelaya en su libro denominado El Patrón, estudio histórico sobre la personalidad del general Justo Rufino Barrios. Vamos a Guatemala, podría reabrirse allí el caso del asesinato del obispo. Hace 17 años Guatemala se estremeció con el brutal asesinato del monseñor Juan Gerardi. Conozcamos parte de esa lamentable tragedia que sigue siendo motivo de lucha por los derechos humanos en el país centroamericano. Juan Gerardi nació en la ciudad de Guatemala el 27 de diciembre de 1922. Dedicó su vida a las zonas rurales, con la gente humilde y los indígenas. En 1967, siendo electo obispo de la ciudad de Verapaz, decidió trabajar por las tribus originarias de la región. Impulsor de una de las primeras radios católicas y programas de educación y alfabetización, presenció durante la década de los 80 la lucha entre el ejército y la guerrilla. Monseñor Gerardi denunció el genocidio sistemático de catequistas e integrantes de las comunidades cristianas, casi todas mayas, sospechados de colaborar con la insurgencia. Solo para 1980 habían sido asesinados más de 44 sacerdotes. Ese año, Monseñor Gerardi viajó al Vaticano para informar sobre la difícil realidad guatemalteca. A su regreso, le negaron el ingreso al país y fue asilado finalmente en Costa Rica. Reconocido por su lucha a favor de los derechos humanos, culturales y a la vida centroamericana, impulsó el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica Guatemala Nunca Más, donde se registraron más de 54,000 violaciones a los derechos humanos durante este conflicto armado. 2 días después de la presentación del informe, el 26 de abril de 1998, Monseñor Juan Gerardi fue asesinado en el garaje de la casa parroquial de la iglesia de San Sebastián por parte de una estructura de las fuerzas de seguridad del Estado. Un comunicado difundido por el movimiento Monseñor Gerardi en el año 2014 destaca: Gerardi entregó su vida para que los derechos de los olvidados, de los marginados, de las víctimas y de los sobrevivientes del conflicto armado interno fueran reconocidos.